Buenas noches a todos. Vamos a iniciar el tema de la charla de hoy que corresponde a meningitis bacteriana. Siguiente, por favor. Bueno, estos son los temas que vamos a abordar durante la charla. Vamos a iniciar con la definición. Entonces, la meningitis bacteriana es la presencia de inflamación meningia originada por la reacción inmunológica del huésped ante la presencia de un germen patógeno en el espacio subaracnoideo. Es una situación de emergencia y las personas con sospecha de enfermedad requieren una evaluación y tratamiento inmediatos. Entonces, siguiente, ¿cuáles son bueno, en cuanto a la epidemiología, la incidencia mundial es de 1,2 millones de casos al año, en Estados Unidos de 2 a 10 casos por 100.000 habitantes al año y en Reino Unido y oeste de Europa de 1 a 2 casos por 100.000 habitantes al año. Desde 1986, la epidemiología de las meningitis bacterianas ha cambiado en forma significativa con el advenimiento de las vacunas específicas para la Haemophilus influenza. Antes del uso de estas vacunas, el Haemophilus influenza era el responsable del 44% de los casos de meningitis bacteriana, seguidas por el neumococo en un 18% y la Neisseria meningitidis en un 14%. Y el 70% de los casos de meningitis en niños menores de 5 años eran producidos por el Haemophilus influenza. 5 años después del uso de la vacuna, los estudios en población de meningitis mostraron un predominio en los que hoy en día son los principales patógenos, siendo el principal el neumococo o Streptococcus pneumoniae, seguido por la Neisseria meningitidis, el Streptococo del grupo B y la Listeria monocytogenes. Y aproximadamente el 80% de los casos de meningitis bacteriana en Estados Unidos son causados por el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis, siendo este último más frecuente en menores de 45 años. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que debemos considerar en relación con los patógenos específicos que producen la meningitis bacteriana? Vamos a hablar de los patógenos y estos factores de riesgo. El Streptococcus pneumoniae, para recordar, es un cojo gram positivo anaerobio facultativo y es colonizador habitual de la faringe. Es el principal causal de meningitis en adultos mayores de 20 años y es el responsable de aproximadamente el 58% de los casos, con una mortalidad que varía del 18 al 26%. Existen diversos factores que predisponen a una meningitis por Streptococcus pneumoniae, como son los pacientes que suelen tener un foco contiguo o distante de la infección neumocócica, como por ejemplo que tengan una neumonía, otitis media, mastoiditis, sinusitis y endocarditis. También un factor de riesgo son los adultos mayores que viven en hogares geriátricos y se ha observado que se producen infecciones más graves en pacientes con algunas enfermedades subyacentes como esplenectomía o estados asplénicos, mieloma múltiple, hipogamaglobulinemia, alcoholismo, desnutrición, enfermedad renal o hepática crónica, tumores malignos y diabetes mellitus. También hay factor de riesgo para los pacientes con inmunodeficiencias e inmunosupresión, que incluyen a los pacientes que toman más de 10 miligramos al día de corticoides. Además, en pacientes que han sufrido fracturas de base del cráneo con rinorrea y salida de líquido cefalorraquídeo, el neumococo es el agente etiológico más frecuente en estos casos. En cuanto a la Neisseria meningitidis, es un diplococo gram negativo aerobio y este es el responsable de los brotes epidémicos. En algunos países de Latinoamérica, el hacinamiento es un factor de riesgo para los brotes de meningitis por meningococo. Las cepas de este germen pueden colonizar la nasofaringe en individuos sanos, pero es más frecuente que colonice en individuos fumadores, ya sea activos o pasivos, que estén en curso concomitante con otras enfermedades respiratorias, adolescentes o adultos jóvenes, varones homosexuales, y afecta también a personas institucionalizadas, y existe también un factor de riesgo en pacientes con defectos en factores del complemento. En cuanto a la Listeria monocytogenes, un bacilo gram positivo anaerobio facultativo que tiene crecimiento intracelular, es la infección más frecuente en los niños menores de un mes, hasta el 10% de los casos, y en adultos mayores de 60 años. Además,
Es frecuente en alcohólicos, pacientes con cáncer, pacientes que reciben tratamiento con corticoides, adultos inmunodeprimidos, por ejemplo, pacientes que se hayan sometido a un trasplante renal, diabetes mellitus, hepatopatías, nefropatías crónicas y enfermedades que se asocian a sobrecarga de hierro. Una forma de adquirir este bacilo es al ingerir alimentos contaminados, por eso se consideran estos también factores de riesgo, alimentos como la leche, queso, verduras crudas, carnes procesadas y salchichas crudas. Y también existe mayor factor de riesgo en embarazadas. Siguiente. Los bacilos gram negativos, como la Escherichia coli y la Klebsiella, cada vez son más frecuentes en personas con enfermedades crónicas como diabetes mellitus y cirrosis, y estos bacilos gram negativos aerobios cada vez tienen un papel más destacado como agentes etiológicos en meningitis bacteriana. Además, se han aislado en los líquidos cefalorraquídeos de pacientes después de que hayan tenido traumatismos craneoencefálicos o procedimientos neuroquirúrgicos. Y también pueden encontrarse en recién nacidos, en ancianos, en pacientes inmunodeprimidos y en pacientes con sepsis por gram negativos. La meningitis por Pseudomonas aeruginosa es más frecuente en pacientes sometidos a intervenciones neuroquirúrgicas o traumatismos craneoencefálicos. La infección por Staphylococcus aureus se ve con mayor frecuencia, como con una complicación de un procedimiento neuroquirúrgico después de un traumatismo craneal penetrante o en individuos con hidrocefalia que tienen catéteres de derivación ventrículo-peritoneales. También en pacientes que hayan tenido diagnóstico o tengan diagnóstico de endocarditis y otras alteraciones subyacentes como lo son diabetes mellitus, alcoholismo, insuficiencia renal crónica, que requiera hemodiálisis y el consumo de drogas intravenosas. Y en cuanto al Haemophilus influenza, es más común en niños y está en relación con otitis, sinusitis, epiglotitis, neumonía, diabetes mellitus, alcoholismo, esplenectomía e inmunodeficiencia. Sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, la meningitis bacteriana se desarrolla cuando los factores de virulencia del patógeno superan los mecanismos de defensa del huésped. Existen diferentes rutas por las cuales las bacterias pueden alcanzar las meninges. Entre ellas se encuentra la diseminación hematógena, la entrada directa desde las vías respiratorias superiores o la piel, la diseminación a partir de un foco contiguo de infección. Y existen 4 procesos principales para que las bacterias logren producir esa invasión meningia. El primero es la colonización, el segundo es la invasión al torrente sanguíneo, la supervivencia en el torrente sanguíneo y por último que logren cruzar la barrera hematoencefálica para entrar al espacio subaracnoideo. Entonces, ¿cómo ocurren estos procesos? Veamos el diagrama. Entonces, inicialmente el microorganismo logra adherirse al epitelio por la producción de proteasas que degradan la IgA. Y estas al mismo tiempo van a inactivar la producción del anticuerpo de los anticuerpos de la mucosa para lograr una invasión local. Luego, por medio de las fimbrias o pilis que posee el microorganismo en su superficie corporal, se va a transportar hacia el torrente sanguíneo utilizando vacuolas o creando separaciones entre las uniones intercelulares. Su supervivencia en el torrente se logra por la presencia de una cápsula de polisacáridos que va a evitar la fagocitosis por parte de los neutrófilos y además la actividad bactericida que está mediada por la vía clásica del complemento. Esto entonces va a generar la bacteremia. Posterior, cuando ya las bacterias sobreviven en el torrente sanguíneo, logran llegar hasta los plexos coroideos intraventriculares y eso les permite el acceso directo al líquido cefalorraquídeo. Normalmente el líquido cefalorraquídeo posee poca cantidad de leucocitos, de proteínas de complemento e inmunoglobulinas, por lo que las bacterias logran multiplicarse rápidamente. La invasión bacteriana en el líquido cefalorraquídeo provoca una reacción inflamatoria y va a haber una liberación de los componentes bacterianos, que es lo que origina la inflamación meningia, al liberar citocinas proinflamatorias como la interleuquina y el factor de necrosis tumoral. Estos son liberados por la microglía, los astrocitos y los monocitos. Estas citoquinas además promueven la migración de los neutrófilos y de otras células que van a liberar también prostaglandinas, radicales de oxígeno y metaloproteinasas que también aumentan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Toda esta cascada inflamatoria entonces conduce a anormalidades como la disminución del flujo sanguíneo cerebral,
que va a conllevar a un metabolismo anaerobio que va a aumentar la concentración de lactato y la hipoglucorraquia. Adicionalmente, la hipoglucorraquia se dará como resultado de la disminución del transporte de glucosa por parte de los GLUT1 y 2 al compartimiento espinal. Y sumado a esto, el incremento de todas estas sustancias proinflamatorias va a resultar en edema cerebral vasogénico por el aumento de la permeabilidad vascular, edema citotóxico por la inflamación de las sustancias tóxicas liberadas y edema intersticial por la obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo por las vellosidades aracnoides. Esta combinación de los tipos de edema cerebral va a provocar un aumento en la presión intracerebral que puede producir finalmente una herniación cerebral, incluso la muerte del paciente. Y también, por otro lado, ocurre la inflamación vascular local, que lleva a una vasculitis cerebral, que puede ocasionar también isquemia y trombosis cerebral. Bueno, en cuanto a la clínica, vamos a hablar de los signos y los síntomas más frecuentes en estos pacientes. Entre ellos está la cefalea en un 87%, la fiebre en un 77%, rigidez nucal en un 84%, alteración del estado mental en un 69%, focalización neurológica en un 30%, puede ser hemiparesia, alteraciones en el campo visual, parálisis de los pares craneales o convulsiones, y también se ha asociado vómitos, mialgias, fotofobia, adinamia e hiporexia. Vamos a tener en cuenta también los diagnósticos sindromáticos. Tenemos el síndrome meningio, que hace referencia a la tríada clásica de la meningitis, que es la rigidez nucal, fiebre y alteración de la conciencia. Esta se presenta hasta en un 50% de los pacientes con meningitis bacteriana aguda. Y un 95% de estos pacientes tienen dos de los síntomas de la tríada. Cuando tenemos presente la tríada más confusión o convulsiones, es lo que llamamos el síndrome de mielomeningoencefalitis. Y tenemos que tener en cuenta que en adultos mayores y personas inmunosuprimidas pueden tener ausencia de estas manifestaciones clásicas y a menudo tienen manifestaciones inespecíficas. Además, un 15% de los pacientes con meningitis por meningococo desarrollan un choque séptico con coagulación intravascular diseminada y con extensas equimosis y necrosis hemorrágica de las glándulas suprarrenales, que lleva a una insuficiencia suprarrenal aguda, que es el llamado síndrome de Waterhouse-Friedrich. Este pues origina una falla multiorgánica y finalmente la muerte del paciente. Tener en cuenta que la etiología de este es por el Neisseria meningitidis. Por otro lado, no, todavía no. En pacientes con signos y síntomas de meningitis, más erupciones petequiales, que inicialmente van a aparecer como un exantema macular, que es principalmente sobre las extremidades inferiores, y va a evolucionar rápidamente a un exantema petequial, ocurre más a menudo en las meningitis meningocócicas también. Entonces, pacientes que tengan erupciones petequiales, de un 72 a 92% tienen como agente etiológico la Neisseria meningitidis. Importante pues tenerlo en cuenta. Listo, entonces en cuanto a los signos meningios, es muy importante en la exploración física siempre buscar los signos de irritación meningia. Entre ellos tenemos el signo de Brunschwitz. Para este signo se realiza una flexión pasiva del cuello con el paciente en posición supina y se considera positivo cuando hay una flexión de la cadera y rodillas. Este signo tiene una sensibilidad del 14% y una especificidad del 94%. Eso quiere decir que cuando se presenta es muy probable que el paciente tenga irritación meningia, sin embargo, cuando no está presente no podemos descartar la enfermedad. Tenemos el signo de Kerning, que este signo es el dolor que se genera en el cuello al realizar una extensión completa de la rodilla, teniendo la cadera flexionada a 90 grados. Este signo es positivo cuando el paciente resiste la extensión de la rodilla, que Kerning, quien lo describió, llamó a esto una contractura de los isquiotibiales, porque la rodilla no se extiende más allá de 135 grados, teniendo en cuenta que la cadera debe estar flexionada, y cuando la cadera está completamente extendida, pues la rodilla sí se extiende completamente. Importante acá que este signo debe ser simétrico, es decir, debe ocurrir en ambas piernas,
teniendo en cuenta que un diagnóstico diferencial importante de la meningitis puede ser una hemorragia subaracnoidea y esta puede presentar hemiparesias, entonces es importante que no lo confundamos. Bueno, la base como tal de todos estos signos meningios es el rechazo natural del paciente a cualquier movimiento que estire los nervios espinales. Y los estudios muestran que la flexión del cuello lo que hace es jalar la médula espinal hacia la cabeza y estira los nervios espinales, mientras que la flexión de la cadera con la rodilla extendida tira el nervio ciático. Entonces, esto explica por qué los pacientes con irritación meningia tienen esta rigidez en el cuello, el signo de Kernin positivo, y por qué con la prueba de Brunskiski el paciente flexiona la cadera y las rodillas, ya que esto alivia la tensión en estos nervios. Continúa, por favor. Bueno, la rigidez nucal denota la resistencia involuntaria a la flexión del cuello y se percibe al doblar el cuello del paciente llevando el cuello, el mentón hacia el pecho. Esta tiene una sensibilidad del 46.1% y una especificidad del 71.3%. El Jaw Accentuation es un examen físico nuevo que evalúa también la irritación meningia y se considera positivo si la cefalea del paciente se agrava al girar la cabeza horizontalmente 2 o 3 veces por segundo. En estudios observacionales se informó una alta sensibilidad de este examen para predecir la pleocitosis, siendo este un indicador importante y aceptado para infección e inflamación del sistema nervioso. Y en una revisión sistemática de Cochrane muy reciente del año 2020, se demostró la utilidad del Jaw Accentuation como un signo de irritación meningia con unos resultados de una especificidad del 70.4% y una sensibilidad del 65.3%, siendo entonces este el signo con mayor sensibilidad de todos. Bueno, y en esta gráfica es útil para ver cuándo aumenta o disminuye la probabilidad de los signos meningios y, por ejemplo, si es positivo el signo de Kernin con un líquido cefalorraquídeo con pleocitosis y fiebre, quiere decir que aumenta un 15% la probabilidad de que el paciente tenga meningitis. Asimismo, también, si hay una rigidez nucal y al paciente se le detectó una hemorragia subaracnoidea, también aumenta la probabilidad en un 30% de estos signos meningios. Siguiente. Listo. Y para seguir, pues vamos a hablar acerca del diagnóstico. Entonces, debemos tener claro que el método estándar para el diagnóstico de meningitis bacteriana, pues va a ser el análisis del líquido cefalorraquídeo, el cual se obtiene pues mediante la realización de la punción lumbar. Es muy importante destacar la técnica, entonces debemos tener claridad que en primera instancia pues se prepara el campo operatorio y en caso pues de necesidad de anestesia, pues de la piel y del tejido subcutáneo. Después se inserta lentamente la aguja, direccionándola oblicuamente hacia una posición cefálica y hacia el ombligo. Después de esto, pues el bisel de la aguja se direcciona hacia arriba y la perforación del ligamento amarillo y de la dura madre, pues se percibe por la superación de la resistencia y se acompaña además de un tipo de crujido. Después de superar esta resistencia, se retira ese estilete y se debe empezar a, pues digamos que se debe notar la salida de ese líquido cefalorraquídeo. Si este no fluye, de nuevo se coloca el estilete y ligeramente se empuja la aguja y se gira sobre un eje de 90 grados y a continuación pues se debe retirar ese estilete. No se debe utilizar, digamos que la fuerza o vencer esa resistencia con la aguja. Después en algunos casos se puede medir la presión del líquido, pero no necesariamente en todo se debe hacer. Y después de allí se toma pues esa presión y se toman las muestras de ese líquido cefalorraquídeo en tubos pues para realizar los exámenes pertinentes. Finalmente pues se obtiene ese líquido, se desliza el estilete y se retira la aguja y se coloca un apósito sobre la piel del paciente. Es indispensable pues tener en cuenta la posición del paciente y en dónde se va a hacer esa punción, que es a nivel de L4 y L5. L5. Siguiente. Bueno, en cuanto a la punción lumbar, es muy importante tener en cuenta las indicaciones diagnósticas como terapéuticas
En nuestro caso es de relevancia porque una indicación diagnóstica de sospecha de infección del sistema nervioso central, sobre todo pues la meningitis, que va a ser la principal indicación. Y en cuanto a contraindicaciones, tenemos unas absolutas y otras relativas. En cuanto a las absolutas, tenemos el edema o tumor cerebral, y las relativas, que el paciente presente una infección de la piel donde se hará la punción, defectos del desarrollo de la columna vertebral o médula espinal, trastornos de la coagulación, o que el paciente pues tenga un valor de plaquetas inferior a 50.000. Además de cuando se sospecha una hemorragia subaracnoidea. Siguiente, por favor. Bueno, en este momento pues tenemos el estudio citológico y bioquímico de ese líquido cefalorraquídeo. Entonces, normalmente el líquido cefalorraquídeo tiene un valor inferior de 5 a 10 leucocitos, en su mayoría van a ser mononucleares, mientras que en la meningitis bacteriana se van a observar la presencia pues de pleocitosis, más o menos de 100 a 10.000 leucocitos, que va a indicar una inflamación meningia. Aproximadamente el 90% de los pacientes tiene un recuento de leucocitos superior a 100 células, pero la ausencia de pleocitosis, digamos que no nos va a descartar el diagnóstico de meningitis bacteriana, pues debido a que del 1 al 2% de esos pacientes presenta un recuento normal de leucocitos, por ejemplo, pacientes que están inmunocomprometidos o pacientes previamente tratados con antibióticos. Es importante destacar que un valor normal de presión de ese líquido cefalorraquídeo eh, no supera los 20. El diferencial leucocitario pues va a ayudar a predecir el tipo de patógeno que está provocando pues esa infección. Si existe un predominio de neutrófilos, se sugiere que es una afección bacteriana, mientras que si hay un predominio de linfocitos, pues sugiere una infección viral. En cuanto a las proteínas, el líquido cefalorraquídeo normalmente no supera los 40 miligramos sobre decilitro, mientras que en infecciones bacterianas se encuentra elevada por encima de 45 miligramos sobre decilitro. La concentración de glucosa de ese líquido cefalorraquídeo pues va a depender de la glicemia concomitante, entonces normalmente corresponde cerca de 2/3 de la concentración sanguínea, por ende es importante medir pues esa glucosa en sangre previamente a esa punción lumbar. En la meningitis se produce, digamos, una disminución de la glucosa en líquido cefalorraquídeo, entonces vamos a obtener valores inferiores a 40 miligramos sobre decilitro como consecuencia del metabolismo bacteriano, y es un dato típico con una sensibilidad alrededor de 97% y especificidad de un 49%. En cuanto a la determinación de la concentración del lactato en líquido cefalorraquídeo, este sirve para distinguir una infección bacteriana de una vírica, y tiene, digamos que el hecho de tener una alta concentración de lactato en líquido cefalorraquídeo es muy sugestiva de infección bacteriana con sensibilidad de 96% y especificidad de 100%. Siguiente. En cuanto a los estudios microbiológicos de ese líquido cefalorraquídeo, el cultivo se considera como el gold standard pues, de diagnóstico. Es positivo alrededor del 70-85% de los casos antes de la exposición a un antibiótico, y la sensibilidad disminuye en un 20% después de haber administrado o hacer un pretratamiento con antibióticos. En cuanto a la tinción Gram, se pues, detecta rápidamente la presencia de bacterias con una sensibilidad de 50-99%, la cual pues varía dependiendo del microorganismo que se encuentre. Entonces, para Streptococcus pneumoniae es alrededor del 90%, para Neisseria meningitidis de 70-90% y para Listeria monocytogenes del 25 al 35%. La PCR ha tenido mayor importancia en el diagnóstico de meningitis en los últimos años. ¿Por qué? Porque puede detectar organismos en líquido cefalorraquídeo durante varios días después de haber dado un tratamiento antibiótico, y es de utilidad en pacientes con resultado negativo en la tinción Gram y el cultivo de ese líquido. Esta PCR presenta una sensibilidad alrededor del 87 al 100% y una especificidad del 98 al 100%. Y la prueba de aglutinación de látex en líquido cefalorraquídeo puede utilizarse para determinar rápidamente el microorganismo causante. La sensibilidad
para Streptococcus pneumoniae varía entre 59 a 100% y Neisseria meningitidis entre 22 a 93%, pero para ambos puede presentar una especificidad de 95 a 100%. Y la prueba de listado de amebocitos del Limulus es una prueba diagnóstica rápida para detectar endotoxinas de gram negativos en líquido cefalorraquídeo. Siguiente. En cuanto al análisis sanguíneo, pues digamos que hay algunos estudios adicionales al líquido cefalorraquídeo que son pues el hemograma, la glucosa sérica, también se puede pedir un perfil renal, electrolitos y hemocultivos. En cuanto al hemograma, debemos resaltar que presenta leucocitosis con desviación a la izquierda, pero en adultos mayores o personas inmunodeficientes no siempre se observa la elevación pues, de estos leucocitos. La glucosa sanguínea sirve para realizar la comparación con la glucosa en ese líquido cefalorraquídeo. Una relación glucosa-líquido cefalorraquídeo, glucosa en sangre inferior a 0.4, pues va a ser muy sugestiva de infección bacteriana. En cuanto a los hemocultivos, pues son útiles para detectar el germen y la susceptibilidad antibiótica cuando los cultivos de líquido cefalorraquídeo son negativos o no están disponibles o esa punción lumbar que requiere el paciente está contraindicada. Son positivos alrededor del 50 al 80% de los casos y varía según el microorganismo. Entonces, en casos de Neisseria meningitidis, es alrededor del 40 al 60% y 75% por Streptococcus pneumoniae. El rendimiento de los cultivos va a disminuir también alrededor de un 20% en pacientes tratados con antibióticos previamente. Y como mencionábamos, el lactato o valores superiores o iguales a 3.5 milimoles, digamos que ayuda o se ha visto que distingue una infección bacteriana ibérica y tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 100%, como mencionábamos anteriormente. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a los estudios de imagen, debemos resaltar que pacientes pues requieren, antes de hacer una punción lumbar, debemos mirar qué pacientes requieren o están contraindicados con esa punción lumbar. Entonces, como mencionábamos, algunos pacientes que tienen contraindicación son pacientes que tienen trastornos de la coagulación, infecciones de la piel del sitio de la punción, hemorragia intracraneal o cerebral o presencia de lesiones intracraneales ocupantes de espacio. Entonces, esto puede aumentar el desplazamiento cerebral que puede conducir a una hernia cerebral que realmente pues está contraindicada en la punción lumbar. Estas imágenes cerebrales pues no son obligatorias previas a la realización de la punción lumbar en todos los pacientes. Entonces, vemos que no se ha asociado con el retraso, se asociaba con el retraso del inicio del tratamiento, lo que a su vez puede conducir a un aumento de la mortalidad. Entonces, existen algunos criterios médicos para realizar este tipo de TAC antes de la punción lumbar, como lo son que el paciente presente déficit neurológico focal, convulsiones de novo, presencia de papiledema o que el paciente esté inmunocomprometido, que tenga pues VIH, o sea, receptor de trasplantes, además de que tenga un Glasgow inferior a 12 puntos. En ausencia pues de esas características, el paciente pues puede, digamos que se le puede realizar esa función lumbar antes de un ataque. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, entonces se debe iniciar lo más pronto posible, ya que se ha asociado a una menor mortalidad. El periodo de tiempo hasta la administración antibiótica no debe exceder 1 hora, por lo tanto, tomar en cuenta que pues, realizar una prueba diagnóstica no debe retrasar la terapia empírica. En cuanto al tratamiento empírico, la elección del tratamiento antibiótico pues depende de la edad del paciente, de la tasa regional, de la disminución de la susceptibilidad a la penicilina y las cefalosporinas de tercera generación, del Streptococcus pneumoniae. El espectro de patógenos en recién nacidos es considerablemente diferente pues, al de niños más allá de la edad neonatal y de los adultos, lo que se refleja en el tratamiento antibiótico empírico para este grupo de edad. Cuando existe el riesgo de la disminución de la susceptibilidad de Streptococcus pneumoniae, el tratamiento empírico debe incluir vancomicina o rifampicina.
Sin embargo, algunos expertos pues recomiendan el uso de ceftriaxona o cefotaxima como tratamiento empírico en lugar de vancomicina o rifampicina cuando nos espera una verdadera resistencia a la cefalosporina de tercera generación. Entonces, esto quiere decir que pues, la MIC sea inferior a 2 miligramos sobre litro. Cuando los factores de riesgo de infección por listeria monocitógenas están presentes en adultos que son menores de 50 años, por ejemplo, pacientes que tengan diabetes, usen fármacos inmunosupresores o presenten cáncer, o en adultos mayores de 50, el tratamiento antibiótico empírico debe incluir amoxicilina o ampicilina para cubrir listeria monocitógenes. Digamos que hay estudios que muestran casos de listeria monocitógenes en adultos mayores de 50 años sin factores de riesgo y han verificado este tipo de uso de antibióticos. Si el médico pues desea cubrir esta rara posibilidad, el tratamiento empírico debería incluir amoxicilina o ampicilina para todos los adultos con meningitis bacteriana. Siguiente, por favor. Y ya en cuanto al tratamiento etiológico, pues este tipo de tratamiento ya se hace después de la identificación del patógeno mediante un cultivo y pruebas de sensibilidad a antibióticos. Entonces, el más relevante que vamos a mencionar en esta charla va a ser el de Streptococcus pneumoniae, que es el, pues que digamos, con mayor frecuencia nos vamos a encontrar. Este Streptococcus pneumoniae, pues es el microorganismo causante de este tipo de meningitis, que es el más común en adultos, y el segundo más común en niños, después de la edad neonatal. La susceptibilidad reducida a la penicilina y las cefalosporinas de tercera generación son un problema creciente pues, de este tipo de bacteria, aunque las tasas de resistencia varían considerablemente en algunos países. Entonces, como vemos acá en la diapositiva, podemos hablar de que cuando el Streptococcus pneumoniae es susceptible a penicilina, tiene una MIC inferior a 0.1, pero digamos que esto ha variado con el tiempo y podemos hablar de que cuando ese tipo de microorganismo tiene una MIC inferior a 0.06 es porque es susceptible a penicilina. Entonces, el tratamiento de elección acá sería penicilina o amoxicilina, pues, con duración de 10 a 14 días. Cuando es resistente a penicilina, con una MIC inferior a 0.06, susceptible a cefalosporina de tercera generación con una MIC inferior a 2, utilizamos ceftriaxona o cefotaxime, también con una duración de 10 a 14 días, y cuando es resistente a cefalosporina, hablamos de una MIC superior o igual a 2. Acá utilizamos vancomicina más rifampicina o vancomicina más ceftriaxona, cefotaxime o rifampicina más ceftriaxona o cefotaxime también por 10 a 14 días. En cuanto al uso de corticosteroides, se ha demostrado que el uso ayudante pues, de dexametasona se recomienda 20 minutos antes o concomitante pues, a la primera dosis de antibiótico para prevenir la respuesta inflamatoria que resulta pues, de la bacteriolisis por los antibióticos y se ha asociado a una disminución de complicaciones neurológicas, principalmente en la meningitis por neumococo. El régimen recomendado en adultos será pues de 10 miligramos cada 6 horas por 4 días. Siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones, acá dividimos las complicaciones en una fase inmediata en las primeras 72 horas, en una fase inmediata de 72 horas a 7 días siguientes. En el primero observamos que puede haber edema cerebral grave, hipertensión intracraneana, desequilibrio ácido-base, crisis convulsivas, estatus epiléptico, que haya una secreción inapropiada de hormona antidiurética, hemorragia intracraneana, el paciente puede entrar en estados de shock o llegar a la muerte cerebral. En cuanto a las segundas, que haya higroma subdural, empiema subdural, hidrocefalia obstructiva, que se produzca ventriculitis. También se ha demostrado que hay relevancia de la hipoacusia, absceso subdural, disminución de la agudeza visual y absceso cerebral. Siguiente, por favor. Entonces, queremos en este momento, pues digamos que algunos de ustedes pueden ayudarnos participando en este caso clínico. Entonces, se les voy a leer y más adelante vemos qué preguntas surgen acerca del caso. Entonces, vemos que hay un paciente de 29 años de edad con antecedente de infección de vía respiratoria recurrente y sinusitis crónica. Se valora en servicio de
otorrinolaringología, donde encontraron desviación del tabique nasal e hipertrofia de los cornetes, por lo que se consideró apto para someterse a tratamiento quirúrgico y se le realizó rinoplastia electiva. Egresó a las 24 horas sin ninguna complicación. Vuelve a ingresar al servicio de urgencias a las 24 horas después del alta hospitalaria al referir cefalea hemicraniana opresiva de intensidad 7/10, acompañada de agitación psicomotriz y fiebre de 38,8 grados centígrados. A la exploración física, pues encontró un paciente estupuroso con escala de Glasgow de 8, febril, con saturación de 63%, sin apoyo de oxígeno suplementario, presión arterial media de 60, pupilas mióticas B1, con reflejo consensual y fotomotor conservado, sin alteraciones en los pares craneales, con rigidez nucal, extremidades con hiperreflexia generalizada y signos meningios de Brudzinski y Kernick positivos. Durante la exploración tuvo una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada. Los estudios de laboratorio reportaron leucocitos de 30.100, neutrófilos de 28.000, linfocitos de 1.000, hemoglobina de 15, plaquetas de 214.000, bilirrubinas totales 0.3, una albúmina de 2.4, AST 51 y ALT 33. Siguiente, por favor. Entonces, como primera pregunta, queremos saber con estos datos qué paraclínicos en primera instancia le pediría a este tipo de paciente y por qué. Hola compañeros, no sé si alguien voluntariamente quisiera participar sobre la primera pregunta. Pues si no estoy mal, pues con la exposición que acabamos de ver, pues sería pertinente primero un TAC de cráneo debido pues a que el paciente, además de que se sospecha una meningitis, pues está convulsionando y tiene un Glasgow de 8 que pues es ya muy bajo, ¿no? Entonces yo pensaría que el TAC de cráneo antes de tomarle la punción lumbar. Exacto, Camilo. Entonces, Excelente, aunque aquí hay que hacer una aclaración con esta pregunta. Recuerden que sobre todo en los pacientes que se va a trazar la punción lumbar porque toca tomar una imagen previa a la punción lumbar y yo todavía no sé si la punción lumbar la voy a poder realizar o no. Aquí también una buena opción serían los hemocultivos, ¿listo? Porque puede ser una opción en caso de que yo no pueda hacer una punción lumbar. Incluso la guía europea de Smith nos dice que a los pacientes a los que se les va a realizar imagen previa a la punción lumbar, siempre tomar el hemocultivo de una vez, ¿listo? Para no tener problema de que después no se pueda hacer la punción lumbar y me quedo sin aislamiento microbiológico. Hola, buenas noches a todos. buenas Buenas noches, noches, doctor. ¿Cómo están? Muy interesante el caso, pero yo quería decirles, siempre cuando hagan preguntas tienen que ser más específicos respecto a lo que quieren saber. Porque si ustedes se van a la pregunta, ¿qué paraclínicos pediría al paciente en primera instancia? Cuando uno habla de meningitis, recuerden que la meningitis es una urgencia. Usted no puede retrasar el tratamiento por los paraclínicos a tomar. Y si usted habla de meningitis, pues todos estos paraclínicos, las 4 opciones son valederas, tendrías que tomarlas. Tendrías que tener una glucosa sérica para hacer comparativa con la glucosa del líquido cefalorraquídeo, necesitas los hemocultivos, necesitas la función renal, necesitas el TAC de cráneo por las razones que ya dijeron y obviamente se necesita la punción lumbar. Ahora, en primera instancia, si ustedes hablan de primera instancia, obviamente este paciente convulsionó y tiene un Glasgow muy bajo, pues ustedes deben llevarlo a TAC. Pero acuérdense ustedes que hay situaciones clínicas que no les permiten tomar el TAC con la urgencia que se requiere.
Entonces, no por tener un TAC no tener un TAC, perdón, vayan a retrasar el tratamiento. Y recuerden que el TAC solamente es para esos eventos en que ustedes puedan sospechar que puede haber algo más allá de la meningitis, algo que los ponga en riesgo para la punción lumbar. Pero el TAC no debe ser obstáculo para que inicien el tratamiento. En primera instancia, claro, eso sería la respuesta, pero recuerden que todos estos exámenes son necesarios y urgentes en la meningitis. Listo, doctor, muchísimas gracias. Entonces, Manu, si quieres, sigue con la otra pregunta. Bueno, entonces después se toma pues la TAC de cráneo, se observaron datos de sinusitis etmoidal y esfenoidal. Luego se le realizó una punción lumbar con una presión de apertura de 350. Se obtuvo líquido cefalorraquídeo turbio con proteínas 354, glucosa de 7, cloruro de 97, 10.000 células y 97% de polimorfonucleares. En la tinción Gram se observaron diplococos gram positivos en forma de lanza. La segunda pregunta es, pues, ¿qué tratamiento empírico le podría proporcionar a este paciente en específico? A mí me gustaría participar. Dale, dale. Pues a mí me parece que la opción B para mí sería como razonable porque pues la ceftriaxona pues aún sigue siendo un buen tratamiento para el estreptococo. La vancomicina y la dexametasona pues por digamos toda la respuesta inflamatoria pues tengo entendido también que a veces puede como que no permite que pase la vancomicina pero algunos la recomiendan dar como 15 minutos antes, no me acuerdo muy bien. Entonces, para mí la opción B sería como la mejor. Listo, entonces, sí, estás en lo correcto. La opción B sería, entonces, como veíamos en la presentación, pues también es un paciente que, digamos que presenta las características de, pues, tener una edad inferior a 50 años y que el paciente, digamos que no presenta factores de riesgo, como mencionábamos anteriormente. Entonces, la opción B, pues, sería la correcta. Yo les tengo una pregunta antes que continuemos. Si este paciente tiene demostrada ya una sinusitis, ya conocen la edad, ya saben cuál es el germen más frecuente en sinusitis, ¿por qué la mezcla ceftriaxona-vancomicina? ¿Por qué no ceftriaxona sola? ¿Cuál es la razón real para poner vancomicina en este paciente? ¿Alguien quiere responder o miremos a ver qué responden las expositoras? Y yo creo que les puedo ayudar ahí, pero si quieren, si nadie quiere atreverse a responder, porfa, las expositoras, pues con lo que repasamos ayer, si quieren pueden tratar y yo voy a ver si les puedo ayudar. ¿Listo? No, Marce, Dayan, no se atreven. Pues no sé si puede hacer, pues que puede haber resistencia. O sea, Pues pues no, digamos, no sé si mi papá se refiere a la que voy a responder, sí, o sea, digamos que recuerden que es manejo empírico, sí, o sea, yo aquí no estoy dando
manejo dirigido porque todavía no tengo el cultivo. Y pues si bien yo estoy pensando que la primera causa es el Streptococcus pneumoniae, yo como es una emergencia y es una infección tan, digamos, grave, yo no puedo arriesgarme a poner solo ceftriaxona y de pronto el Streptococcus pneumoniae sea resistente a cefalosporinas. Entonces, pienso que por esa sería la lógica de poner vancomicina, ¿no? O sea, como es una infección del sistema nervioso central, yo no me puedo poner a jugar solo poniendo ceftriaxona, entonces le pongo ceftriaxona vancomicina de una vez. La otra es que también, pues también apoyo, no sé quién fue que escribió ahí en el chat, que de acuerdo, la vancomicina también podría cubrir un estafilococo aureus meticino resistente, en caso de que, como digamos, manejo empírico. Pienso que esa sería como la lógica de poner ceftriaxona banco en este caso. ¿Y cuál sería el riesgo para que este paciente tuviera un estafilococo? Pues la historia de intervención quirúrgica que ha tenido. Claro, claro, eso es lo que no deben dejar perder de vista. Ustedes lo expusieron clarito en el caso clínico. Ese paciente llega 24 horas después que fue dado de alta, después de haber sido sometido a una septoplastia. Recuerden ustedes que en la intervención de la septoplastia, el otorrino manipula el interior de la cavidad nasal y pueden romper las membranas esfenoidales hacia la base y hacer solución de continuidad hacia las meninges y dar una infección postquirúrgica. Por ese hecho, aunque la intervención no haya sido en el sistema nervioso central, sí es en una zona vecina al sistema nervioso central y existe el riesgo del estafilococo y por eso está indicada la vancomicina en este paciente. Yo tengo una duda, doctor. En ese caso, esa dosis de vancomicina no estaría como muy baja, porque tengo entendido que uno debería usar dosis más altas y más que estamos usando dexametasona, que lo que hace es estabilizar la barrera hematoencefálica, pues. ¿Eso no haría que no penetrara también la vancomicina? No, 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 de hecho esa es la dosis y ese probable riesgo, que no es un riesgo real en este caso, tú lo estás, digamos que solventando, dando dosis más frecuentes de vancomicina, o sea, no cada 12, sino cada 8 horas como está descrito allí. Yo quisiera agregar una cosa ahí también, y es que si bien se ha descrito que la dexametasona ayuda a estabilizar la barrera hematoencefálica, recuerda que la dexametasona también se pone, es para evitar las complicaciones de la meningitis. O sea, se ha demostrado que hay un review de Cochrane del 2016 que demostró, es un metaanálisis que demostró que poner dexametasona en meningitis disminuye la presentación de sordera y de las otras complicaciones neurológicas de meningitis. Es verdad que no disminuye mortalidad, pero sí disminuye complicaciones. Nos habían dicho que usualmente solo está como comprobada con el Streptococcus pneumoniae, digamos que las otras posibles infecciones no está tan comprobado. ¿Qué tan verdad es cierto? Bueno, ¿qué tan cierto es eso? Sí, pero como te digo, hay un review en Cochrane que pone varios estudios, un metaanálisis bien juicioso, no lo hablan específicamente de infecciones, o sea, digamos, de un microorganismo en específico, porque solo cogen pacientes en meningitis en el servicio de urgencias y poner dexametasona demostró que efectivamente disminuye las complicaciones neurológicas independiente del microorganismo. En ese review no te hablan de un microorganismo específico, solo meningitis por diagnóstico clínico y líquido cefalorraquídeo. Sí, correcto. El uso de la dexametasona es independiente del germen que tú sospeches. Gracias. Listo. Entonces, a las 24 horas, el cultivo de líquido cefalorraquídeo reportó crecimiento en agar
Sangre de un coco gram positivo catalasa negativo mucoide con hemólisis alfa sensible a aptoquina. Entonces la pregunta es, ¿qué microorganismo piensa que es el causante en este caso? Algunos de los que estuvieron, no sé si alguno estuvo en la charla de antibiograma que yo di, que se atreva a responder. Yo, Listo. pues, es catalase negativo, entonces descartamos, pues, lo más probable es que sea un estreptococo. Entonces, y como el test de es hemólisis alfa y el test de otoquina, si no estoy mal, era para diferenciar neumonía de virians, bueno, el grupo virians, como decía usted. Entonces yo pensaría que este es un estreptococo neumonía, no sé si estoy muy mal. No, perfecto. Esa es la interpretación perfecta del cultivo preliminar. Y pues recuerden que eso es súper importante porque lo que les decía en la charla, ¿no? A veces a uno le sale el preliminar y solo con el preliminar uno ya puede estar dando antibióticos dirigidos. Lo que pasa es que aquí todavía no nos dicen la resistencia, pero no, lo interpretaste perfecto. Listo. Y como última pregunta, también queremos ver, pues digamos los que estuvieron también en la charla de Manuel, queremos ver cómo interpretan este antibiograma. Bueno, Jaime, ¿se atreve o qué? Aló, ¿qué más? ¿Yo? Bueno, entonces en este streptococo es importante mirar tres cosas muy rápido. Uno, penicilina. Digamos que en nuestro contexto sería una posibilidad dar penicilina teniendo el aislamiento del Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, pues de entrada ya vemos que es resistente y la MIC tendría que ser demasiado baja para que nosotros demos tratamiento con penicilina. Entonces, digamos, lo siguiente práctico sería ir de una vez a la ceftriaxona, que en este caso el paciente, es sensible el Streptococcus pneumoniae a la ceftriaxona. Y en caso de no ser sensible, uno ya miraría la vancomicina, en cuyo caso, pues en este caso también es sensible. Pero ya podríamos hacer terapia dirigida como monoterapia, ¿sí? Con ceftriaxona únicamente, suspender la vancomicina, dejarle la ceftriaxona. Listo. Perfecto. Perfecto, perfecto. Listo, entonces con ese caso concluimos. Queremos agradecerles pues a todos los que pudieron estar en esta charla, especialmente pues al doctor José Luis Vergel, que es médico internista y pues también estuvo súper pendiente pues de nuestra charla. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchachos, gracias por la invitación. ¿Puedo hacerles dos sencillas anotaciones? Sí, claro, doctor. Bueno, una cosa, recuerden en el diagnóstico clínico de la meningitis, no olvidar las presentaciones que vienen con focalización neurológica y especialmente cuando hay compromiso de pares craneales, ataxia y síndrome cerebeloso, no perder de vista la romboencefalitis como una de las manifestaciones clínicas fundamentalmente de la infección por listeria. Y aunque saben que esto es en las edades extremas o en los inmunocomprometidos, también hay casuística importante en pacientes inmunocompetentes. Y la romboencefalitis, cuando se presenta clínicamente, siempre hay que tener en mente la infección por la listeria. Eso como una anotación desde el punto de vista clínico. Y la otra cosa que siempre es frecuente también cuando ustedes hacen la punción lumbar es encontrar el líquido cefalorraquídeo que no es diagnóstico porque le sale la punción traumática o porque cuando ustedes hacen la punción sale con sangre también. Entonces, una cosa es que cuando ustedes dejan gotear el líquido cefalorraquídeo,
cuando el líquido cae sobre el campo y ustedes ven que se forma alrededor de la sangre un halo mucho más claro, es porque hay líquido cefalorraquídeo y hay una punción traumática. Entonces ustedes toman la muestra y rápidamente la hacen centrifugar y analizan el sobrenadante del líquido. Eso tiene que ser inmediato. Ustedes piden el favor en el laboratorio. Y en el sobrenadante analizan los eritrocitos que quedan allí. Si esos eritrocitos son eritrocitos crenados, o sea, destruidos, significa que la sangre es vieja y probablemente más que una infección estén enfrentando una hemorragia subaracnoidea. Pero si los eritrocitos en el sobrenadante son eritrocitos bien formados, nuevos, significa que probablemente la punción fue solamente traumática. Eso es como un dato para que tengan en cuenta en el diagnóstico diferencial de la punción hemorrágica. La otra cosa es que a veces la punción es tan traumática que cuando hacen el análisis del líquido cefalorraquídeo parece que estuvieran viendo un hemograma y ustedes no saben si realmente es una hemorragia subaracnoidea o una punción traumática. Entonces hay calculadoras ya disponibles en aplicaciones en internet que les permiten calcular el número de leucocitos de acuerdo a los eritrocitos, o si no, una forma sencilla es a los valores que les reporta el laboratorio, restar un leucocito por cada 500 eritrocitos en la muestra de líquido cefalorraquídeo. Y eso ya les da pie para saber si es una meningitis o si es una hemorragia subaracnoidea. Es como para que lo tengan en cuenta, pues son datos ya más finos, pero es para que lo tengan en cuenta en el diagnóstico diferencial al analizar el líquido cefalorraquídeo. Yo tengo una pregunta, doctor, qué pena molestarle. Bueno, en realidad tengo dos preguntas. La meningitis tuberculosa, que es tan cierto que el paro craneal que más se afecta es el sexto porque tiene más tropismo por la base, la base del cráneo. Y en segundo lugar, yo quisiera que me pues, aclarara un poquito más cómo diferenciar una encefalitis y una meningitis. ¿Solo la focalización neurológica o el diagnóstico tiene que complementarse con otros exámenes? Que no me quedó muy claro. Lo del trofismo de la meningitis tuberculosa por el sexto par realmente son unas casuísticas aisladas, pero no hay nada que te indique que el sexto par, el compromiso del sexto par en un cuadro meningeo deba hacerte pensar en meningitis tuberculosa. Realmente es más la evolución clínica y más el resultado del líquido cefalorraquídeo compatible con una meningitis crónica. Ahora, si a eso tú le agregas la presencia de un sexto par, pues te ayuda a pensar más en la meningitis tuberculosa, pero realmente las casuísticas para confirmar como evidencia que un sexto par te ayuda a pensar más en meningitis tuberculosa, no es así realmente. Y la otra cosa respecto a la meningoencefalitis o la diferenciación entre meningitis y encefalitis, pues te lo da más es el compromiso del estado de conciencia. O sea, aquellos pacientes en quienes se compromete más el estado de conciencia son los pacientes en los que hay que pensar más en encefalitis. O cuando, por ejemplo, en el cuadro clínico tú puedes certificar la presencia de papiledema. Papiledema más compromiso del estado de conciencia está más a favor de la encefalitis y tal vez ese es digamos, como el punto de cribaje entre meningitis pura y meningoencefalitis. Siempre hay que pensar más en la encefalitis cuando está más comprometido el estado de conciencia o el nivel de alerta del paciente. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No le quedó claro algo? Si quieren... Perdón, yo quiero preguntar, cuando la vancomicina se da cada 8 horas, ¿es específicamente como en meningitis o tiene como alguna otra indicación?
¿Responden los organizadores? O sea, pero tu pregunta puntual es que si la frecuencia, o sea, cada 8 horas es específica para meningitis, o me estás Sí, preguntando que... sí, de acuerdo. Es Ah, que ok. yo, o sea, lo que tenía entendido hasta el momento era que su posología era cada 12 horas y digamos como dosis de carga 30 y de mantenimiento 15, pero pues me quedé como con la duda. Bueno, realmente es para cualquier tipo de infección en la que tú necesites utilizar la vancomicina. ¿Sí? Sobre todo, por ejemplo, cuando quieres lograr concentraciones inhibitorias mínimas más rápido o cuando tienes problemas, por ejemplo, de hipoalbuminemia en los pacientes, entonces se justifica darla cada 8 horas. Pero eso no es específico en meningitis para cualquier infección en las que esté indicada el uso de la vancomicina, como también la puedes dar en infusión continua. Sí, sí, Gracias. gracias, papá, por la respuesta. Y te iba a decir que de todas maneras, si tú miras la posología de la vancomicina, es verdad que uno frecuentemente la ve puesta cada 12 horas con la dosis de impregnación, pero si tú ves las indicaciones, por ejemplo, en la mayoría de libros de guía de antibióticos, siempre el intervalo es de 8 a 12 horas. Lo puedes poner cualquiera de las dos, ¿listo? O sea, y depende también de la infección de que estemos hablando. Hay unas que es, por ejemplo, mejor ponerla cada 8 horas que 12 horas, pero sí, lo que te dijo el doctor Vergel. Depende de la infección y depende, y digamos, no es algo específico solo de meningitis. Pero recuerda, el intervalo de la banco puede ser cada 8 horas o cada 12 horas. Listo, muchas gracias. Yo quisiera aclarar una cosita. Recuerden que el lactato es un método de diagnóstico importante actualmente para meningitis. No sé si de pronto no quedó claro porque creo que hubo una equivocación en el orden, pero recuerden que el lactato se pide es en líquido cefalorraquídeo, listo, para meningitis. Y la otra utilidad que tiene, además de diferenciar meningitis viral de bacteriana, es que también nos ayuda en el diagnóstico de meningitis postquirúrgica, porque los pacientes que han sido recientemente operados pueden tener un líquido cefalorraquídeo inflamatorio y entonces uno no sabe si el paciente está cursando con una meningitis postquirúrgica o si de pronto es solo las alteraciones del estado postquirúrgico del paciente. Entonces el lactato también es una ayuda diagnóstica súper importante en los pacientes que los acaban de operar en el sistema nervioso central. ¿Listo? No sé si alguien más tenga alguna pregunta sobre algún examen en particular, sobre el tratamiento